Gusta se te ve con más invitados. Acabamos de salir de unos invitados musicales, una orquesta, que nos mostraron todo su talento aquí en Me Gusta CTV. Y bueno, nosotros seguimos también con nuestro contenido que tenemos, seguimos con más invitados. Y es por eso que es el turno de nuestro siguiente invitado CTV el día de hoy, martes, que siempre nos acompaña con nuestra franja de finanzas, que nos va a hablar, aclarar todas esas dudas que tenemos financieramente. Así que vamos con nuestro invitado CTV. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí de nuevo en Me Gusta CTV, otra semana nueva. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Un aplauso. Muchas gracias, Estefanía. Excelente, muy contento de estar acá nuevamente en CTV Me Gusta para hablar de estos temas de finanzas que siempre necesitamos para empezar a mejorar nuestra economía personal. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema, Juan, que es errores típicos que se deben evitar para no caer en la quiebra financiera, Juan. Quiero que me cuentes un poco cuáles son esos errores típicos que conducen a las personas a que puedan caer en la quiebra financiera. Así es, Estefanía. Imagínate que muchas veces el tema financiero no le prestamos mucha atención y a veces tomamos acción cuando ya es demasiado tarde. Entonces hay que evitar estos errores típicos para no caer en esa quiebra financiera. El primer error es el sobreendeudamiento. Muchas veces cuando empezamos a trabajar, tenemos nuestro primer empleo, nuestro primer ingreso, empezamos a ver que nos empiezan a ofrecer productos de los bancos, ¿cierto? La tarjeta de crédito, que el crédito de pronto para el carro, que sacar de pronto inclusive ropa a crédito en las tiendas, ya hay crédito inclusive que dan en las tiendas. Entonces mucha gente a veces cae en esta primera trampa financiera que es el sobreendeudamiento. Entonces empiezan a coger la tarjeta, el crédito, se acumulan una cantidad de deudas y después cómo van a pagarla, ¿cierto? Entonces ahí empieza a generarse ese primer problema con el sobreendeudamiento financiero. ¿Y qué otras, bueno, apenas no mencionaste una, Juan, pero qué otras también errores pueden evitar las personas para caer en este sobreendeudamiento? ¿Cuáles podrían ser esas? Sí, bueno, imagínate, Estefanía, que este es uno de los primeros factores, pero hay varios. El segundo es el incumplimiento en las obligaciones. Una vez que la gente empieza a endeudarse, a veces lo que hace es que ya no tiene con qué pagar. Entonces empiezan a llegar las facturas, se empiezan a acumular y no pagan a tiempo las obligaciones y empiezan a generarse intereses por mora o de pronto también los pagos de los impuestos. A veces dejamos eso para después, el pago del predial o el pago de pronto del impuesto vehicular, dejamos esas cosas para después pensando que eso nos va a beneficiar financieramente, pero lo que estamos haciendo es pagar más intereses moratorios que se vayan acumulando todas esas deudas y al final esto puede representar un riesgo para nuestra economía. Otro factor muy importante es el de las compras innecesarias. Por ejemplo, hay muchas veces, Estefanía, que la gente compra, por ejemplo, el último celular, el último iPhone. Salió el iPhone, voy y me lo compro una vez y lo pago en 36 cuotas y de pronto no tengo el ingreso suficiente para pagar eso. Esto es un error muy común. Debemos comprar cosas que se ajusten a nuestro bolsillo y no comprar de pronto artículos que en el momento no podemos comprar y que representan un esfuerzo adicional para nuestras finanzas personales. Imagínate que el Capitán América, que es Chris Evans, este actor, él el año pasado fue noticia porque él todavía tenía el iPhone 6S, es decir, tenía 7 años, tuvo 7 años el mismo celular. Y si una persona que gana tanto dinero, que tiene tantos ingresos, no hace esas compras impulsivas, eso nos dice mucho que de pronto ese amigo, ese familiar o inclusive nosotros mismos, que a veces caemos en estas trampas del marketing y compramos cualquier producto que sale a la venta, debemos tener mucho cuidado con eso porque al final el crédito tenemos que pagarlo en algún momento y este es uno de los factores fundamentales que nos llevan a de pronto incurrir en esa quiebra financiera en algún momento. Ay, así es, Juan, pero como tú no los mencionaste, el actor, estoy impresionada con esto que nos acabas de contar. Sí, porque yo también me he dado cuenta como otros actores, cantantes, pues que tienen dinero para poder comprar los últimos iPhone, así como estamos colocando el ejemplo de hoy, y aún tienen el iPhone 6, que tienen el iPhone 7, el iPhone 8, y uno dice, bueno, ellos que tienen esos teléfonos y uno queriendo tener más y no puede, así como tú lo mencionaste, que tiene que colocar la cuota a 36
36 cuotas para poder comprarte el último teléfono, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y también como con esto podemos caer en cuenta nosotros de que hay que saber cómo vamos a tener nuestro dinero, y no es que vamos a poner cuotas a 36 cuotas o más de 36. Bueno, Juan, ¿cómo podemos evitar esta trampa del sobreendeudamiento que nos mencionaste ahora? Porque son muchas trampas las que nos caen siempre cuando uno va a comprar cosas, que comprar electrodomésticos. Esto más que todo se ve en electrodomésticos, Juan. Así es, Estefanía, y no solamente en eso, sino también en artículos de lujo. Hoy en día, de hecho, las marcas de lujo, y es un dato muy relevante, con la pandemia, por ejemplo, muchas personas se vieron afectadas, muchas empresas se vieron afectadas. Sin embargo, las empresas de lujo representaron un crecimiento exponencial durante esta época y todavía están vendiendo muchísimo más. Entonces, uno no se explica de pronto cómo, a pesar de que la economía de muchas personas se ha visto afectada, todavía las marcas de lujo siguen creciendo, y esto se debe a factores psicológicos. Nos llama mucho la atención siempre comprar cosas lujosas porque nos hacen sentir mejor, porque nos hacen de pronto, digamos, tener ese estatus, el marketing, las marcas, tener eso a nosotros siempre nos llama la atención. Así que para no caer en estas trampas, lo más importante es empezar a tener una conciencia acerca del manejo del dinero, que de pronto pagar ese iPhone o comprar ese artículo lujoso, esa ropa de marca, puede representar para nosotros dificultades más adelante. Cuando empezamos a tener esa conciencia del dinero, que es muy fácil gastarlo, pero a veces es más complejo empezar a generarlo, cuando tenemos esa conciencia, ahí es cuando empezamos a analizar las compras. E imagínate, Estefanía, que esto no pasa con, digamos, con personas del común, sino que a todos los niveles. Hay actores de Hollywood, hay cantantes, por ejemplo, el rapero 50 Cent, muy famoso, él se declaró en quiebra en un momento a pesar de generar muchísimo dinero porque tenía gastos compulsivos, había comprado pues muchas cosas, tenía mansiones, cosas muy lujosas que tenía que mantener, y obviamente el ingreso no le daba. También el actor Nicolas Cage, por ejemplo, él todavía está haciendo películas porque en un momento de su vida tuvo que declararse en bancarrota también por malos manejos financieros, y hoy en día todavía está trabajando. Entonces, esto no es solamente para personas del común, sino para todo tipo de personas, y no importa a veces cuánto dinero uno genere. Y este es también otro error que hay que tener en cuenta. A veces nos enfocamos mucho en cuánto voy a generar, ¿cierto? En generar más dinero, pero si no lo estamos administrando bien, de nada nos sirve generar muchos millones si igual estamos gastando muchos millones, porque al final el dinero entra y sale, y pues estamos en ese riesgo de caer en esa quiebra financiera. Es algo de disciplina, Juan, algo de responsabilidad de poder pagar las deudas cuando se debe, de no hacer estas cuotas tan altas, pues de saber qué es lo que uno puede comprar, como tú lo mencionaste, si yo lo compro, pero no sé si yo pueda pagarlo. Todo eso es importante en esto que estamos hablando. Pero Juan, te quiero preguntar ahora, ¿cómo puedo salir yo de una quiebra financiera? ¿Qué se hace ante una quiebra financiera y cómo se puede salir de esto? Claro que sí, Estefanía, y todos los televidentes que nos están viendo, es posible. Hay que tomar primero, hacer un análisis de todas las deudas que uno tiene, empezar a mirar esas deudas, categorizarlas de menor a mayor, y empezar a mirar cómo podemos negociar, ya sea con los bancos, con esos acreedores. Empezar a pagar las deudas más pequeñas es lo más aconsejable. De hecho, este método se conoce como el método bola de nieve, que es cuando uno empieza a pagar las obligaciones más pequeñas, y obviamente tiene que negociar con sus acreedores que le den un plazo mucho más largo de tiempo para poder pagar todas las deudas. Lo importante es hacerle frente a estas deudas y no ignorarlas. Ya si el problema es muy grande, si el sobreendeudamiento es muy excesivo, es aconsejable acudir a un experto financiero que lo ayuda a uno a organizar sus finanzas. También existen los procesos de insolvencia para personas naturales cuando ya se ven, por ejemplo, digamos, en un proceso muy difícil de poder cubrir todas esas obligaciones. También existe una ley de insolvencia que protege a las personas para que puedan reorganizarse, empezar a pagar sus deudas y retomar más adelante su vida financiera. Bueno, Juan, así como tú lo mencionaste, si uno ya se ve como en lo que no puede más, que tiene que buscar ayuda de un experto, quiero que tú nos brindes unos consejos para o sea, hay unas personas que nos están viendo y todavía no estén en quiebra, perfecto para ellos, pero ya
habrán otras personas que van para la quiebra o otros que ya están en la quiebra financiera y no saben qué hacer. Entonces, como que qué consejos les puedes brindar tú a todas esas personas, a los que todavía no están en quiebra pero casi van para allá, y a los que no tienen quiebra que sigan pues con ese manejo bien de su dinero, y a los que se encuentran pues ya en una quiebra financiera, ¿qué consejo le puedes brindar tú? Así es. Bueno, lo primero que todo es empezar a tener un presupuesto, empezar a saber cuánto me gano, cuánto me gasto. También empezar a mirar cómo puedo generar más fuentes de ingreso. Nos quedamos solamente con una fuente de ingresos por lo general. Esto es muy importante, empezar a diversificarlo, porque a mí me gusta mucho la analogía de una mesa. Si nosotros vemos una mesa, la mesa tiene 4 patas. Si empezamos a quitarle una pata a la mesa, vamos viendo cómo pierde estabilidad. Imaginemos que esas son nuestras finanzas. Entre más patas tenga esa mesa, entre más ingresos tenga nuestras finanzas personales, más estable va a ser nuestra vida financiera. Por eso, tarea número 1, empezar a generar más ingresos, hacer un presupuesto de mis ingresos, de mis gastos, no caer en esas compras impulsivas en artículos de lujo si no son necesarios. Esto no quiere decir que nunca lo vayas a hacer, pero que se ajuste a lo que tú realmente ganas, que no vayas a comprar productos a 24, 36, 48 cuotas, porque realmente eso no tiene sentido. Ahí estás pagando muchos intereses que al final pueden perjudicarte en tu vida financiera más adelante, ya que se van acumulando ahí y llega un punto donde ya no vas a poder pagar todas tus obligaciones. También, si ya estás en ese punto de que ya no puedes hacer nada porque tu endeudamiento es muy excesivo, puedes buscar asesoría financiera con un experto y puedes de pronto empezar un proceso de insolvencia si ya no puedes pagar tus obligaciones. Entonces, básicamente lo más importante es la prevención, es organizar nuestras finanzas personales y tener mucha conciencia en el buen manejo del dinero, que no es solamente cuánto ingreso, cuánto estoy generando, sino cómo empiezo a administrar bien ese dinero hacia el futuro para no caer en esta quiebra financiera. Bueno, Juan, me llamó mucho la atención un término que utilizaste ahora, proceso de insolvencia. Cuéntanos un poco de ese término, ¿qué significa? Claro que sí. El proceso de insolvencia es cuando una persona ya se ve abocada en una instancia que tiene muchos acreedores, muchas deudas. De hecho, para acceder a este proceso, las deudas de uno deben estar más de 90 días, tener un vencimiento de más de 90 días, es decir, de más de 3 meses. Entonces, para empezar este proceso, uno debe acudir a un consultorio jurídico y buscar un abogado experto financiero que lo ayude a iniciar este proceso. Los requisitos básicos son tener más de 90 días en el vencimiento de sus obligaciones, no poder cumplirlas y buscar pues esta asesoría, porque el abogado va a empezar este trámite jurídico con el objetivo de buscar una negociación con esos acreedores para poder empezar a pagar esas deudas. Esto es muy importante porque muchas personas a veces están reportadas de pronto en data crédito y quieren otra vez tener una vida financiera sana. Entonces, empezar este proceso puede ser ese punto de inflexión para que otra vez las personas puedan limpiar su vida financiera y empezar ya ahora sí a tener una vida financiera mucho más sana después de haber surtido este proceso y empezar a pagar pues a sus acreedores. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Ese fue un tema muy importante de bancarrota que hay que hablar, de quiebra también, Juan, porque las personas, en todo lo que hemos hablado ha sido muy importante, porque hay veces que las personas no saben y quieren pagar cuotas de 36, de 24 cuotas, cuando no saben si pueden volver a pagar todo eso que ellos decidieron implementar. Y bueno, hablan un poco también acerca de los impuestos, Juan. Cuando yo decido, por ejemplo, Juan, comprarme mi teléfono en 14 cuotas, ¿cuánto es lo de los impuestos, todo eso? Claro que sí, Estefanía. Bueno, muy importante lo que dijiste acerca de no diferir en tantas cuotas. Lo aconsejable con el manejo del crédito, de las tarjetas de crédito, es diferirlo a una, máximo 2 o 3 cuotas. Es una trampa pagar más cuotas porque al final estamos pagando mucho más por un producto que realmente si lo compráramos de contado nos saldría mucho más económico. Ahora, con relación a lo segundo que me estabas consultando acerca de... creo que ¿me puedes repetir, por favor? Después del tema de las compras con las tarjetas, me estabas diciendo de...
No. No, sí, Se ya, me olvidó, se me olvidó. pero me respondiste la pregunta que Sí, quería. con el tema de las De tarjetas, las sí. cuotas del Los impuestos, los impuestos, ahora sí, se me había ido. Bueno, el tema de los impuestos, muy importante también. ¿Cómo hacer el manejo de los impuestos? Cuando nosotros no pagamos los impuestos, bueno, hay que aclarar algo. Existen 3 tipos de obligaciones: de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las obligaciones de primer orden son los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no pagamos nuestros impuestos a tiempo, nos pueden embargar nuestras cuentas bancarias, vamos a tener muchísimos problemas. Así que en el orden de obligaciones es mejor pagar nuestros impuestos a tiempo, pues con la DIAN, los impuestos distritales, los impuestos del vehículo, porque son los impuestos los que al final a nosotros nos van a perjudicar si no pagamos a tiempo. Aparte de eso, también son los que tienen la tasa más alta. Cuando no pagamos nuestros impuestos, vamos a tener la tasa moratoria más alta del mercado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que vamos a pagar muchísimo más. Existe una tasa que se llama la tasa de usura y esa es la tasa máxima, que de hecho esa tasa en este momento puede estar en el 45%. Entonces imagínate, Estefanía, que uno deba algo y tenga que pagar esa obligación de los impuestos más un 45% de intereses, entonces la obligación se va mucho más alta. Por eso es muy aconsejable pagar nuestros impuestos a tiempo para evitar pagar esos intereses tan altos y también para evitar de pronto que nos embarguen la cuenta, tener problemas jurídicos. Es un proceso muy complejo de pronto que a uno le embarguen sus cuentas, después correr a los bancos, tener que buscar la plata para pagar los impuestos. Mejor evitemos estos y tengamos claro pues que existen 3 tipos de obligaciones y que la de los impuestos son de primer orden. Así es, Juan, muchísimas gracias. Unas recomendaciones fundamentales que debemos de tener todas las personas si tenemos tarjeta, si no tenemos tarjeta, Juan, porque también dirán, porque tiene solamente esto para las personas que tienen tarjeta. No, esto es para todas las personas y bueno, fueron unos tips muy recomendables e importantes los que nos brindaste. Nos vamos para una pequeña pausa, ya regresamos con más aquí en Me Gusta CTV.